Buenos días, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? ¿Sí? Bueno, hermanos, les pido que oremos antes de iniciar la clase de hoy. Señor y Padre Celestial, te agradecemos porque nos permites hoy, día tuyo, estar aquí para adorarte, Señor, para cantar himnos a tu nombre, para orar, para estudiar las Escrituras, Señor, y todo lo que venimos a hacer regularmente en este tu día santo, Señor, día que has dispuesto para la adoración de tu nombre. Te damos gracias porque nos has guardado durante la semana. Te damos gracias porque nos permites el maravilloso momento de adorarte, no solo el día del Señor que has estipulado para ello, sino para que también podamos adorarte, podamos estar aquí, Señor, un día especial, de días especiales, porque hoy también además celebramos aquel gran evento de la resurrección, un año más de aquel gran evento de la resurrección, Señor, que a pesar que el mundo esta semana lo toma simplemente como una semana de vacaciones, nosotros de forma profunda meditamos en tu obra, en tu sufrimiento, Señor, pero en la victoria sobre todo que tuviste sobre la muerte. Por todo ello te agradecemos y te pedimos que nos ayudes a tener mentes atentas y dispuestas al estudio de esta mañana, que me guíes como el que está encargado de la exposición, Señor, y que a pesar de mi dificultad y de mi limitación, me ayudes a ser claro. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, hermanos, hoy continuamos en los estudios de la serie de la teología pactual, con lo cual empezaré con un resumen general de lo que hemos visto hasta ahora. Hasta ahora hemos tocado dos pactos de la teología pactual. Uno es el pacto de redención y el otro es el pacto con Adán, que se tocó la semana pasada bajo el nombre del pacto de obras. Es el pacto que se hizo con Adán. Ahora, sobre este último pacto, sabemos que Adán lo transgredió, como quedó claro la semana pasada. Transgredió la letra del pacto, las demandas del pacto, y por lo tanto falló el pacto. Y cuando él la transgredió, con él lo transgredimos todos, recordando esta idea, este concepto de la cabeza federal, porque él nos representaba. Y acarreamos todos con él las maldiciones del pacto. De tal modo que actualmente ya no hay más oportunidad para cumplir este pacto, pero el castigo de la transgresión del pacto sigue sobre nosotros. Cuando Adán falló, la humanidad quedó en un estado de defección, de derrota, de debilidad, en una condición de condenación de la cual no teníamos ninguna manera de salir, ninguna manera propia de salir. Y sobre este asunto hemos meditado en los temas de la caída y la doctrina del pecado original. No obstante, y en virtud del pacto de redención, que fue el primero de los pactos que tocamos, después del evento que llamamos la caída, Dios otorgó a la humanidad unas palabras de aliento. Veamos nuevamente el contexto de todo esto, antes de estudiar el pacto de hoy, que está en lo sucedido, en lo relatado de Génesis 3, del 8 al 15, que este es el evento posterior al pecado de Adán y Eva, a la transgresión del pacto de obras. Dice Génesis 3, del 8 al 15, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él le respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. En este texto observamos no solo las maldiciones del pacto, en parte, las maldiciones de la desobediencia del pacto de obra, pero observamos dentro de estas maldiciones una promesa que está implícita. Mientras que a la serpiente se le dan unas maldiciones,
por cuanto hiciste esto, maldito será entre todas las bestias, sobre tu pecho andarás, comerás polvo todos los días, será aplastada su cabeza. Eso corresponde a una maldición contra la serpiente. Sin embargo, esta maldición corresponde a su vez a una promesa a su pueblo. La promesa de esta simiente, de la cual Pablo habla mucho. Recuerda, Pablo dice que aquello se había hablado en el pasado de la simiente en singular, no de las simientes, etcétera, etcétera. Esta simiente, aunque acá no se establece ningún pacto, es una promesa que se le da a la humanidad en general. Recordamos que Adán y Eva están en representación ahí de la humanidad, de alguna cosa futura, de una preservación, de una seguridad de que el pacto de redención, que en este momento no estaba del todo claro, apenas la revelación se estaba desarrollando, de que el pacto de redención iba a tener lugar. Recuerden que el pacto de redención, en el cual la Trinidad entre sí misma se pone de acuerdo para salvar a la humanidad, sucedió antes del pacto de obras, sucedió antes del tiempo, y por lo tanto Dios iba a garantizar que sucediera. En el pacto de obras el hombre se gana la condenación y sin embargo en sus castigos, porque aquí narra todos los castigos, no contra el hombre, contra la mujer, contra la serpiente, deja velada, deja por dentro la promesa de la liberación. Entonces, aunque la humanidad merecía la destrucción, parece ser que Dios la pretendía preservar hasta que tuviera lugar esa simiente que menciona allí. Es en ese contexto de la caída y espera de lo que pasa después de que Adán y Eva cayeron, que se da lo que conocemos como el pacto noéico o el pacto con Noé, que es nuestro objeto de estudio este día. Para lo cual, según nuestro hábito, examinaremos los textos bíblicos relevantes y luego meditaremos en ellos. Entonces, para recapitular, el pacto que estudiaremos el día de hoy, luego de haber estudiado el de redención y el de obra, será el pacto con Noé, el pacto noéico. Y vamos a leer algunos textos que nos van a ayudar para entender. En primer lugar, quiero leer Génesis 6, del 5 al 7, como precedente, como para mirar el escenario que estaba pasando antes de que este pacto tuviera lugar. Dice Génesis 6, del 5 al 7. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Miremos el contraste, ¿no? De la creación perfecta en el Edén a ahora, miró Jehová y la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Esto está lleno de contrastes, lo que pasó con Adán y lo que pasa con... Y que todo designio de los pensamientos del corazón del hombre, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces, aquí está el gran contraste, que en Génesis, en los primeros 2 capítulos, cuando se narra la creación, cuando se narra el pacto de obras, y cuando Dios observa, recuerden que en Génesis Dios observa también, cada vez que hay un evento creativo, Dios ve y dice que era bueno, que era bueno, que era bueno, que era bueno en gran manera. En este contraste, después de la caída, después de la transgresión del pacto de obras, cuando Dios observa, así como observó en Génesis cada vez que hacía algo al principio, ya no observa que era bueno, sino todo lo contrario. Observa que el hombre, que la tierra estaba llena de maldad y que los designios del corazón de los hombres era solamente de continuo el mal. Este es el primer contraste que vemos acá, de una creación perfecta, amable, que es digna de ser llamado buena, de ser llamada buena. Ahora es una creación imperfecta, destructiva, odiosa, de la cual Dios dice arrepentirse de haber creado y que decide destruirlo. De allá donde se preservaba, donde Él caminaba con ellos, ahora se ha pasado al estado en donde Él decide destruirlo. Y es en este contexto de ese estado pecaminoso de los hombres, de ese estado pertinaz en donde el hombre solo hacía el mal, que Dios toma esta decisión. Pero en Génesis 6 también
y aquí leeré varios versos saltándome para no leer toda la porción. Génesis 6, del 8 al 9, dice así, exactamente después de lo que terminamos ahorita. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Entonces, de haber tenido aquel hombre, Adán, y su esposa Eva, la oportunidad de caminar en armonía, en paz y en fidelidad con Dios, y haber caído, tenemos una creación destruida, maldita, malvada, pero un hombre que haya gracia delante de los ojos de Dios y que se dice de este hombre que caminó con Dios. O sea, vemos otra vez una relación restableciéndose con un individuo de la humanidad, con el cual, como ya tenemos claro, entrará en pacto. Y en el mismo 6, en el 13, dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Y en el 17 al 22, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Y aquí es donde entra, digamos, todo el centro del asunto de hoy. Más estableceré mi pacto contigo, con Noé. Y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Nótese siempre este énfasis. El pacto es con Noé. Entrará tu esposa, tus hijos, las esposas de tus hijos contigo. Y entrarán estos animales para que tengan vida contigo. Noé y el pacto que estaba haciendo acá con Dios, porque vio gracia en él, porque vio un hombre que lo amaba, no un hombre perfecto, sabemos que no, un hombre que lo amaba, un hombre fiel al Señor. Él recibe esto y con él, arropado en el pacto que está haciendo Dios con él, su familia y los seres de la tierra que iban a meterse en el arca. De las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. En el 21 dice, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a lo que Dios le mandó. Entonces ya vimos el precedente, cómo estaba la creación, cómo estaba la humanidad antes de que Dios tomara la decisión de destruir la tierra y qué fue lo que pasó en el pacto, qué fue lo que Dios le dijo al pacto. Entonces ahora vamos a ver, como acostumbramos ya, las características de este pacto, las cosas que podemos extraer de acá, porque el pacto es sencillo, simplemente Dios dice, voy a destruir la tierra, sin embargo yo establezco mi pacto contigo, que será cuál. Voy a proteger una parte de la humanidad y de la creación que estará a tu cargo, la voy a preservar, porque has hallado gracia delante de mí. En primer lugar, las partes de este pacto. Recordamos siempre, los pactos tienen partes. En este caso, ¿cuáles son las partes? Los confederados, las personas que están en contrato, son Dios y Noé. En representación, porque aquí otra vez vemos la cabeza federal, Noé, de la humanidad completa. Y tengan esto en mente, está en representación de la humanidad. Ahorita vamos a volver sobre eso. Además, este pacto consta de 2 promesas relevantes. En primer lugar, consta una promesa de protección. Le dice que no será destruido conjuntamente con los demás. Y lo que estuviera con él, como ya vimos en el énfasis de que los animales entrarían con él, su familia con él, lo que estuviera con él sería protegido. En Génesis 6, del 17 al 19, que acabamos de leer, dice, aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra morirá. Todo morirá. Sin embargo, Él establece el pacto y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, contigo y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida. Entonces los va a proteger. Eso es una parte relevante de las promesas del pacto. La protección de que si bien Dios no dice no destruiré, porque tomó la determinación de destruir, protegerá. Y aquí hay que señalar una cosa importante.
¿Por qué Dios protege a la creación que está en un estado, como vimos al principio del Génesis 6, tan deplorable, tan asqueroso, que dice que le dolió en su corazón haberlo creado? ¿Por qué proteger esa creación? Bueno, por lo que mencionábamos al principio, por el pacto de redención. Ahora, más específicamente por la promesa hecha en Génesis 3:15. Dios había dicho a la humanidad que, la serpiente iba a herir a la simiente, sabemos que es Cristo, ¿no?, en el calcañar, y ésta le aplastaría la cabeza. Pero ¿cómo iba a tener eso lugar si él destruía a toda la humanidad? Si Dios destruía a toda la humanidad, nunca se hubiera podido mantener esa promesa. Entonces decide Dios, por esta razón y por otras que el texto nos dice, ¿no?, que Noé dio gracias a Dios, preservar aparte de la humanidad para garantizar un hilo continuo en el esquema que había planteado Dios para la redención. Entonces ese es otro aspecto de la promesa. Uno es la protección que Dios le estaba dando a esas personas y esos animales en ese momento. El otro aspecto es la preservación que Dios estaba haciendo con la humanidad en general, porque al preservar a Noé, preservaba a la humanidad y le daba continuidad a la humanidad en general, no solo a su familia. Entonces vemos esas dos promesas relevantes. Uno, destruiré todo, sin embargo, un grupo no morirá. Y dos, destruiré todo, sin embargo, la humanidad permanecerá y seguirá reproduciéndose. Y mis promesas seguirán cumpliéndose, por supuesto. Dios no iba a fallar aquello que dijo en Génesis 3:15. Visto esto, podemos inferir que el pacto con Noé, al igual que el pacto con Adán, corresponde a toda la creación. Y por eso decía, fue representante de la humanidad al principio. No correspondía solamente a Adán específicamente, recordemos el pacto de obras, y este no correspondía a Noé solamente en este pacto. De cierta manera, Noé nos representó y recibió una promesa bastante personal, que no fue ahogado ahí. No es algo para nosotros no estábamos allí. Fue algo bastante personal. Sin embargo, estaba en representación de la humanidad. Y esa preservación que mencionamos hace un momento, la estaba disfrutando. Noé ya no nos representó en la obediencia como fue Adán. No nos representó moralmente en su obediencia, sino que más bien nos representó en la recepción de las promesas divinas. Aquí Noé simplemente estaba recibiendo lo que Dios le decía en nombre de toda la humanidad. Porque recordamos que cuando se hace ese pacto, Dios recalca eso, que la humanidad de cierta manera iba a ser preservada mediante Noé. Y de hecho, esta universalidad del pacto queda clara en Génesis 9, del 12 al 17. Génesis 9, del 12 al 17 dice: y dijo Dios, esta es la señal del pacto que establezco yo entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Entonces, de acá vemos que aunque se le está hablando a Noé, el pacto tiene un alcance universal. De hecho, ni siquiera dice toda la humanidad, toda carne que hay sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el contexto era que había destruido toda carne que había sobre la tierra. Entonces, en esta promesa de no destrucción, de preservación, de protección, también iba a estar toda carne que hay sobre la tierra. Iba a recordar que había prometido no destruirla más. Este pacto, cuando pensamos otra vez en las primeras clases, que había dos tipos de pactos según los materiales que lo constituían.
si era un pacto de obras, estaba constituido principalmente por leyes, y si era de gracia, estaba constituido principalmente por promesas. Este pacto es un pacto de gracia, porque está compuesto por promesas. A Noé no se le demanda nada para que el pacto permanezca. El pacto está hecho por las palabras del Señor. O sea, lo que se empeña aquí son su propia palabra, y sabemos que su palabra no falla. Él es el que pone una señal de cumplimiento. Aquí el pacto no depende, o sea, recuerden, el pacto es que no va a destruir la tierra. No depende de lo que hagamos nosotros. Simplemente Él dice, no la destruiré. Y ya. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, muy pequeño, especulativo, porque algunos autores dicen esto, me parece bonito, pero es especulativo. Dicen que una señal del pacto, que es el arco iris, ¿no? El arco, es interesante porque el arco está asociado a la guerra, ¿no? A un arco de arcos y flechas. Y el arco apunta hacia el cielo, es decir, como si Dios mismo se pusiera el arco contra él en una expresión simbólica de que si yo fallara, entonces me atacaría a mí mismo. El punto de esto es que en los pactos de gracia, como hemos tenido claro en clases anteriores, se basan en no tener sanciones, sino que las sanciones de su quebrantamiento recaerían sobre Dios. Y sabemos que obviamente es un imposible, Dios no miente, Dios no falla los pactos. Sin embargo, es la forma en que entra con Dios, con los hombres, en un pacto, en que garantiza, fíjense que Él dice, y cuando yo lo vea, esto es totalmente simbólico, ¿no? Dios no necesita ver nada para acordarse nada. Y cuando yo lo vea, me acordaré del pacto que hice. Entonces, por eso, vemos que el pacto con Noé es un pacto de gracia. Luego de haber hecho el pacto de obras con Adán, fue necesario un pacto de gracia. Aquel pacto de obras no fue cumplido. Este pacto de gracia, el pacto con Noé, forma parte de los dos llamados pactos de la creación. El primer pacto de la creación fue el pacto de obras, y ahora este viene dado como segundo pacto de la creación, luego que el de obras fue transgredido. Vale la pena recordar que Dios prometió la salvación por la simiente, pero al mismo tiempo decidió castigar a la humanidad destruyendo el mundo. Pero para preservar su promesa de la simiente fue necesario preservar una parte de la humanidad, y por eso sucede que este segundo pacto de la creación es de carácter universal. Es decir, así como el primero era de carácter universal y la falla constituyó una condenación universal, este segundo es de carácter universal que se hace con Noé y constituye, en este caso, unos beneficios, porque es de gracia, unos beneficios universales. Se darán cuenta que ahorita mismo tampoco estamos siendo destruidos por diluvios. Entonces, notemos, por ejemplo, que repite, y por esto los llamamos de la creación, por eso ya vemos que son una amalgama, tienen una continuidad entre el de Adán y el de Noé. Repite y adapta el mandato que se le dio a Adán con respecto de la administración del mundo. Recuerden que a Adán se le dijo fructificad y multiplicaos, etcétera, etcétera. Y en Génesis 9, del 1 al 7, Dios le dice a Noé lo siguiente: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. El temor, y fíjense esto, ¿no? A Adán se le dice, llenad la tierra y sojuzgadla, domínala. Sin embargo, acá dice, llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Ya tiene un sabor más hostil lo que se le está diciendo a Noé. En lo que se le dice a Adán, no había hostilidad. Simplemente fructificad y multiplicaos. Administra la tierra, etcétera, etcétera, lábrala. Pero acá Dios le dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos. En todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, para comer, ¿no? Así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Y aquí algo importante en el 6.
El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Claramente, esta sentencia de el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, es lo que hoy conoceríamos como la pena de muerte. Aquí hay varias cosas relevantes sobre las cuales, por ser temas mucho más amplios, son subtemas que se pueden derivar de aquí que son mucho más amplios, podemos ver rápidamente. Uno es que parece acá ya introducirse una legitimidad del Estado, entiendas, el gobierno de una nación constituida, de un pueblo, una localidad, etcétera, constituida por líderes que ejecutan la justicia. En este caso se hizo necesario que Dios dijera que la justicia debe ser retributiva. No tenía sentido en la época de Adán una justicia retributiva porque eran buenos. Nadie tenía por qué retribuirle a nadie el mal por el mal. Recuerden, ojo por ojo, diente por diente. No iba a ser necesario con Adán. Pero no solo cuando se le dice a Noé, se le repite este mandato cultural, a Noé ya se ve un poco más hostil porque el temor estará sobre los animales y eso, sino que además está la triste realidad del asesinato, de la muerte. Ya, claro, no pasamos por esa parte porque estamos estudiando el pacto con Noé, pero acá ya pasó lo de Caín y Abel. Caín había matado a su hermano Abel. Y Dios dice, la sangre de tu hermano reclama desde la tierra. Entonces, ya en este nuevo mandato cultural se toma en cuenta la naturaleza caída, pecaminosa, destruida de la tierra. Entonces eso es una cosa interesante. Acá empieza a ver bíblicamente una especie de legitimidad del Estado, una especie de legitimidad de la ejecución de la justicia, que luego se desarrollará en la historia, se iba a desarrollar más finamente. Tanto que por allá en Romanos 13 ya Pablo nos iba a decir de una forma más clara que el magistrado tiene la espada en sus manos para ejecutar la justicia, etc. Pero esta necesidad de Estado, esta necesidad de, como diría Martín Lutero, del gobierno de los malos para los malos, viene a existir por causa precisamente del desorden que introdujo el pecado en el mundo. Debía haber algún elemento ordenador, algún elemento que garantizara que no nos destruyéramos entre nosotros, porque, como dice por acá el texto que leímos hace un rato, porque la intención del corazón del hombre era solamente el mal. Recordamos que desde que caen Adán y Eva, una de las primeras cosas que suceden es que su hijo mata a su otro hijo. Y luego vemos que las generaciones que vienen de Caín son malvadas, son perversas, se satisfacen en ser asesinos, etc. Por ahí se nos narran varias cosas que suceden de toda esta degeneración. Porque para recordar un poco lo del pacto de obras y la serie que vimos sobre la caída, porque Adán no solamente heredamos una situación jurídica, una situación penal delante de Dios, la condenación, sino que Adán heredamos esa degeneración moral, en nuestra naturaleza moral, que correspondió al pecado. El pecado entró al mundo y destruyó los afectos del hombre, no haciendo que no pudiera hacer algún bien relativo. Como diría el Señor, nadie le da a un hijo una piedra si le pide pan. Eso queda claro, pero sí lo destruyó de tal manera que el defecto nos es natural, nos es común, la maldad nos es común, la envidia nos es común, y de la envidia surge fácilmente el asesinato, por ejemplo. Y por eso es necesario que en este nuevo mandato cultural Dios no simplemente se redujera a decir, administra la tierra, cultiva, reprodúcete y ya, sino que avanza a decir que ahora es necesario una preservación jurídica de la vida del hombre. Porque si antes estaba en tranquilidad, en paz, ahora está en constante peligro.
Recuerden a Caín, ¿qué dijo Caín cuando lo expulsaron? ¿Recuerdan? Caín dijo, quien me vea, me va a matar. Caín sabía que la creación en donde él nació, porque él ya nació en una creación caída, estaba destruida. Él como un asesino peligraba, sabía que peligraba su vida. Entonces, esto es una diferencia sutil en términos de un párrafo pequeñito más, de unas pocas palabras más, con respecto a lo que se le dijo a Adán. Pero esta diferencia sutil en términos de palabras es inmensa en términos de su significado. Porque de haber estado en esa creación pacífica, estamos en una creación hostil, destructiva, peligrosa, en donde es necesario tener ejército, donde es necesario tener policía, donde es necesario poner cámaras en las casas porque una persona malvada podría entrar. Algo que sería impensable en un mundo de solo santos. Pero lo cierto acá es que este mundo no es de solo santos. Lo cierto acá es que aunque este pacto es de gracia, este pacto de gracia es diferente incluso no solo en su materia al pacto de obras, sino que es diferente en su alcance al pacto de obras. Este pacto de gracia con Noé no es un reemplazo del pacto de obras, porque el pacto de obras tenía como su beneficio la vida. Por él viviríamos eternamente de cumplirlo, y la muerte fue su castigo. Y de eso no nos libró el pacto con Noé, que fue con nosotros también, no como humanidad. No nos libró. El pacto con Noé nos libró de alguna destrucción advenediza que Dios pudiera hacer sobre la humanidad, ya no lo iba a hacer. Iba a protegerlo. Pero no nos libra de nada más que eso, sino que el pacto de obras, mientras nos daba vida, el pacto de gracia con Noé, simplemente nos dice, no destruiré la humanidad, pero sigues en condenación. El pacto de obras sigue sobre los lomos de la humanidad, particularmente de los incrédulos. Y esto debe quedar claro. Al principio había dicho que el pacto de obras, en un sentido, ya no existía porque ya no hay una oportunidad de cumplirlo. O sea, ya no puede decir voy a reparar el error de Adán, no se puede. Pero en otro sentido, por supuesto que existe, porque recaen las maldiciones del pacto sobre toda la humanidad continuamente, sobre Noé, sobre Abraham, sobre Moisés, sobre mí, sobre ustedes, recaía hasta que, en virtud de la obra de Cristo y de la fe depositada en Él, podemos sobrellevar, podemos superar las maldiciones del pacto. Pero esta es otra diferencia para cerrar la idea. Ya no solo es que el mandato cultural que se le repite a Noé ahora era más hostil, tomó en cuenta la muerte, la violencia, sino que además, aunque era un pacto esperanzador, no era una solución al problema del hombre. El pacto con Noé no fue una solución al problema del hombre. Lo tenemos claro. Simplemente fue una garantía de que eso que se dijo en Génesis 3:15, que aún no era un pacto, simplemente fue una promesa en medio de los castigos, se iba a cumplir, no iba a destruir la tierra. Por lo tanto, todavía había tiempo para que esa simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente viniera a este mundo. Pero seguía estando Noé en una situación de las consecuencias de la caída, seguía estando la descendencia de Noé en esa situación, siguió habiendo pecado en el mundo, no es que cambió. Y esto lo digo porque al principio se menciona que Dios destruye la tierra por la maldad de los hombres, etc. Y con el pacto tenemos claro que ya no lo hacen no porque haya cambiado esa situación, sino por el pacto. Vemos que después, muchos más adelante, existe Sodoma y Gomorra, existen contiendas entre Job y Esaú, existe esclavitud, en fin, existe la misma maldad y quizás hasta peor, porque con el tiempo y la tecnología la maldad se sofistica también. La forma de hacer el mal se vuelve más refinada, se vuelve más destructiva. Entonces eso no fue lo que acabó ese pacto, sino simplemente mantener continuidad de la humanidad
para que un pacto más grande en el futuro fuera llevado a cabo. Sabemos ese pacto que es el pacto con Jesús. Entonces, este pacto nos recuerda dos cosas. Uno, que Dios tiene el poder para condenar. De hecho, este pacto, este evento del diluvio se utiliza de una forma simbólica y hermosa por Pedro, como analogía del bautismo, como analogía de que de la muerte trae vida. Entonces, eso es una cosa que nos recuerda el pacto. Dios puede condenar. Y no hay que tenerlo como por tardanza. ¿Recuerdan que esa misma enseñanza la saca el apóstol Pedro? En los días de Noé, nadie pensaba que venía el diluvio. Pero vino el diluvio. Muchos hoy no piensan que existe infierno ni condenación. Pero existe infierno y condenación. Eso es una primera enseñanza del pacto, del evento del diluvio. Que el juez justo puede destruir cuando quiera la humanidad, y si no lo hace es porque tiene paciencia, como dice Pedro, paciencia para los que serán salvos, para los que creerán. Sin embargo, y esto nos interesa mucho más, nos recuerda que tiene el poder para salvar de cualquier tipo de destrucción el alma del hombre, y que el propósito de esto, el verdadero propósito, no fue la muerte de los impíos, porque la muerte de los impíos es algo que nos merecemos y que no es nada novedoso. Más bien lo maravilloso de este pacto es la misericordia que no nos merecemos, que sí es novedosa, porque no tendríamos por qué recibirla. Sin embargo, Dios preserva a Noé para preservar a Cristo. No pensemos en Noé en ese momento. Preserva a Noé para preservar a Cristo. Y cuando veamos otros pactos nos daremos cuenta, y no quisiera terminar la clase hoy sin enfatizar eso, que deberíamos enfatizar en todas las clases de los pactos, que el corazón de estos pactos, aunque se hacen con estos individuos, es Cristo. Él es el verdadero centro de los pactos, porque Noé fue salvado no solo por Noé y su familia, sino porque de él vendría en el futuro Cristo. Y así veremos en los otros pactos, se darán cuenta que siempre en su interior encierran a Cristo, son cristocéntricos. Entonces, eso es todo por la clase de hoy. Voy a orar. Si hay alguna pregunta o aporte, se hace después de la oración. Señor y Padre nuestro, te damos gracias porque nos permites estudiar la maravillosa doctrina de los pactos, Señor, en donde vemos tu justicia, pero sobre todo, Señor, en donde vemos tu gracia y tu misericordia, el amor que tienes por los tuyos, Señor, y por la creación de tus manos. Te damos gracias porque no nos destruiste, sino que nos preservaste, y porque nos diste a tu Hijo Cristo para salvación de todos los que te aman. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Una pregunta o aporte? Buenos días, hermano. Sí, para todos. Bueno, una pregunta, de pronto se tiene la respuesta clara, pero de pronto es como para o para saber qué se piensa. Sabemos que por cuanto que apenas a raíz del pecado de Adán, todos estamos en condenación, todos estamos destituidos o todos estamos en muerte, ¿cierto? Y acabamos de escuchar que Dios halló gracia ¿en quién? En Noé, ¿cierto? Y de Adán a Noé, dice la palabra que el corazón del hombre todo era continuo al mal, ¿cierto? En ese momento, sí, se podría decir que hubo personas que alcanzaron salvación en ese periodo de tiempo de la maldad del hombre hasta Noé. Que si hubo personas que fueron salvas, Sí, esa es la pregunta. sí. Desde la caída hasta Noé, si hubo Hasta personas que fueron salvas. sí. Bueno, yo tendría que decir
que Set, el hijo de Set, o Set, el hijo de Adán, no tengo razones para pensar que no fue salvo. De hecho, hay una cosa interesante que se dice después de la caída, cuando Adán tiene este hijo, que con él se empezó a adorar al Señor. O sea, empezó a ver la liturgia, empezó a existir, la ceremonia empezó a existir. Y probablemente era el Dios de Adán, su padre. Fue el Dios que conocían de primera mano, a Jehová, al único Dios verdadero. Entonces sí, porque así como Noé, que él es solo un ejemplo en el cual llega un punto límite en donde Dios rebosa su ira sobre la humanidad y él halla gracia, así como Noé halló gracia, otras personas en el pasado hallaron gracia. Hay algunos que son claros. Set me parece claro, Adán y Eva probablemente fueron salvados también, me parece claro. Enoc, por supuesto, sucedió antes de Noé también. Y así muchas personas. Aquí hay que tener claro una cosa. Si bien el Señor dispensó en diferentes momentos diferentes pactos, la salvación de la humanidad caída siempre ha sido por Cristo. La diferencia es que para nosotros la obra de Cristo es retrospectiva. Nosotros miramos hacia el pasado y creemos en su obra. Pero para ellos la obra de Cristo era hacia el futuro. Ellos veían que aquello de Génesis 3.15, eso es importante, lo de Génesis 3.15, yo no creo que Adán y Eva hubieran olvidado esas palabras. Y no creo que no se las hayan repetido a sus hijos y a los hijos de sus hijos y a los hijos de sus hijos. El ejemplo que yo siempre repito es el de Job. No parece haber una revelación sustantiva con respecto a la redención y la resurrección. Sin embargo, Job dice, yo sé que mi Redentor vive y que me levantará de los muertos en los últimos días. O sea, ellos de alguna manera se habían transmitido de generación en generación la poderosa verdad de la salvación de los hombres en virtud de la obra de alguien que Dios enviaría, de la simiente, ¿no? Entonces, ellos no se salvaron diferente de nosotros, simplemente que ellos no conocían la cruz, pero esperaban algo. Y en eso se salvan. ¿Qué es lo que esperaban a Cristo? Se salvan en Cristo. Entonces, si es que fueron Adán y Eva, Set, Noé, Enoc, etcétera, etcétera, todos estos varones bíblicos en el Antiguo Testamento, salvos, y creo que sí, lo fueron en Cristo. Buen día a todos, hermanos. Usted acabó de decir ahorita que la maldad se multiplicó. Cuando ya llegó al colmo, quiere decir que desde Caín hasta Noé hubo gran maldad, como también lo hubo en Set, bondad. Entonces estaban los dos contrastes, tanto lo bueno como lo malo, batallando. Es necesario que cuando uno ve que Dios dice incluso esta afirmación universal de que la intención del corazón del hombre era solamente el mal, es una forma de hablar, una forma enfática de hablar, pero no quiere decir que los hombres solamente piensen mal. El hombre claramente y por la experiencia de cualquiera sabe que podemos pensar bien, un bien relativo, un bien que no es meritorio en el sentido de que no nos alcanza la salvación. Más bien lo que el texto trata de decir con ese énfasis es eso, la maldad era depravada y como hoy lo sigue siendo. Como hoy nos seguimos matando entre nosotros, sigue habiendo violaciones, robos, etc. Ese es el énfasis. Recordamos que el énfasis a lo mejor pierde fuerza porque nuestros corazones, lamentablemente, por nuestra sociedad están cicatrizados ya, dormidos ante la maldad. Pero vean el contraste entre la creación perfecta y la creación caída. Es un contraste escandaloso. ¿Algún otro aporte o pregunta? Buenos días, amada iglesia. Un pequeño aporte y cambiando un poco de tema, es que cuando nosotros miramos desde el punto de vista de la teología pactual, nos damos cuenta de que a partir de aquí, a partir de este pacto de Noé, ya empezamos a ver la revelación del pacto de gracia paulativamente y secuencialmente. De aquí en adelante, todos los pactos van entrelazados y todos los pactos van mostrando algo de Cristo y algo de ese pacto de gracia. Cuando nosotros los miramos desde ese punto de vista como un gran pacto que se va revelando a través de pactos más pequeños, por llamarlos de alguna forma, aunque no son pequeños,
es que nosotros podemos comprender realmente el por qué la importancia de toda esta revelación. ¿Por qué la importancia de todos los pactos que Dios hace, quien se ha revelado precisamente a través de todos los pactos? No encontramos otra revelación del Señor que no sea de manera pactual. Y este primer pacto de gracia, o primera muestra de la gracia del Señor, nos va a llevar a revelar a Cristo. Siempre vamos a mirar cómo el Señor muestra esa misericordia, de la cual hablaba muy bien el hermano Vincent, y que se revela en su máxima expresión precisamente en el pacto con Cristo. Era el aporte que quería hacer, que lo miráramos todos los pactos de aquí en adelante, basándonos precisamente en eso. Amén.